si bajen las tasas de interés, como lo ha insistido el mandatario. Petro también posesionó a Miguel Polo Rosero como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Va a reemplazar al magistrado Antonio José Lizarazo a partir del 6 de febrero. También el coronel de la policía Carlos Feria saldrá de la jefatura de seguridad del presidente Gustavo Petro. Llegaría a reemplazarlo el general de la Fuerza Aérea Pedro Sánchez, quien lideró la búsqueda y rescate de los niños Mucutuy. Hay polémica por las frases del nuevo procurador Gregorio Ilhach, quien asume oficialmente hoy el cargo, y es que en medio del empalme con Margarita Cabello, la saliente procuradora, aseguró que ella seguirá siendo procuradora, la procuradora de Gregorio y la procuradora de la Nación en cuerpo ajeno. También hay cambios en la DIAN. El presidente pidió la renuncia del director Jairo Villabona tras las dificultades en materia de recoger los impuestos el año pasado. Llevaba solamente 7 meses en el cargo. En temas de orden público, en Colombia están buscando a los responsables de asesinar a tiros a una familia en la región del Catatumbo, en norte de Santander. Miguel Ángel López, dueño de una funeraria en Tibú, fue asesinado junto a su esposa y su bebé de tan solo 6 meses de nacido. En Amalfi, en nordeste de Antioquia, fue secuestrado Luis Eduardo Lopera, abogado y reconocido comerciante de la región. Estaba con su esposa cuando varios hombres armados lo interceptaron y se lo llevaron. En otras noticias, actualizamos las noticias internacionales porque Israel acusa a Hamás de crear una crisis de último minuto tras intentar modificar detalles del borrador del alto el fuego que fue anunciado hace unas horas y que debe comenzar este domingo. Entre tanto, el mundo espera que no haya reversa en ese acuerdo, que el presidente Gustavo Petro calificó como una buena noticia para la humanidad e insistió en que Colombia está dispuesta a enviar equipos médicos para atender a los menores heridos. Después de 18 horas fue controlado el incendio en Parque Nacional Natural Chingaza, 150 hectáreas quemadas, pero sin afectaciones al acueducto que surte a Bogotá. Y hoy se van a retomar las labores para tratar de controlar el otro incendio forestal grave, el que ocurre en el páramo de las Alfombras en Boyacá, donde se han destruido al menos 250 hectáreas. Nicolás Maduro pide a la Fuerza Armada de su país aceitar y preparar los fusiles en contra de las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe desde Colombia de plantear una intervención militar en el vecino país. Y 14 países de la OEA presentaron una declaración conjunta rechazando la posesión de Nicolás Maduro por ser ilegítima. Colombia no firmó esa declaración. James Rodríguez vuelve a ser noticia en los titulares de los medios en España. Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, acepta su culpa por no haber encontrado un lugar y haber explotado al jugador colombiano. El desarrollo de estas y otras noticias lo puede encontrar en blurradio.com. Continúen con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Estás escuchando Mañanas Blue. Hoy es jueves 16 de enero, bienvenidos, es un gusto saludarlos, acompañarlos en esta fría mañana. Es jueves, es 16 de enero, es el día en que vuelven a subir los peajes en Colombia. Hoy suben 16, segunda quincena del mes de enero suben... La inflación del año pasado, Néstor, buenos días. Sí, señor, que es la cifra con la que terminó el país. Inflación en 2024, 5.2%, dice el decreto del Ministerio de Transporte que aplica en 33 peajes del país. El aumento del 1 de enero había sido 2.74, el del 1 de enero. Pico, y en abril volverán a subir. Para explicarle a los oyentes que el del 1 de enero y el de abril que queda pendiente es el hueco que no se subió en 2023 por el ex ministro de Transportes, el ministro Reyes. Como no se subió la inflación en 2023, tiene que hacerse el incremento ahora. Y el de hoy, 16 de enero de 2025, es el de cada año, el de la inflación del año anterior, es decir, de 2024. Muy bien, esta va a ser noticia hoy. Prepárense si usted todavía tiene pendiente viajes en las carreteras de Colombia. A esta hora, noticias de nuestro país. Ya les actualizo sobre la situación del Medio Oriente, sobre los desarrollos e inconvenientes. Esta mañana noticias, pero también temas de conversación
en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, justo ese que acaba de mencionar es la principal conversación, es la tendencia en el mundo. Numeral Gaza, numeral tregua, es lo más comentado en redes sociales en todo el planeta. Dos cosas muy virales. Una, las imágenes de cómo celebran cuando quienes están en la zona de guerra se enteran que hay acuerdo. Estas que son imágenes que estamos viendo en el canal de YouTube, a muchos los sorprendió incluso en la noche. Celebran infinitamente más los palestinos desde Gaza. Claro. Que han sido más víctimas, por supuesto, en estos 15 meses de guerra. Y la gente se abraza, levanta las manos, apareció música, cantos, todos para agradecer esa tregua, aunque es una tregua que esta mañana, como usted decía, se está enredando o por lo menos tiene nuevos ingredientes en la negociación con Hamás, con ese grupo armado. La tendencia, numeral Gaza, numeral tregua y la búsqueda de estas imágenes. En el caso nuestro en Colombia también sigue siendo muy fuerte la conversación sobre Colpensiones. ¿Sabe qué es lo más buscado en Google en las últimas 24 horas? ¿Qué es lo La más pregunta buscado? más buscada es ¿cuántas semanas tengo cotizadas para pensión? Claro. La gente quiere actualizar esa cifra para saber si cumple los requisitos, si hasta hoy a las 6 de la tarde tiene o no que escoger fondo privado de pensión. ¿Se arregló finalmente? Funciona con intermitencia, funciona mejor si usted entra por el buscador, por ejemplo por Google, escribe Colpensiones, carga incluso más rápido. Si usted directamente escribe colpensiones.com todavía tiene algún problema, se cae por momentos, pero dice el doctor Dusan desde Colpensiones, el presidente de Colpensiones, que sigue trabajando en eso y que eso está resuelto para que la gente pueda escoger el fondo privado, que no necesariamente es vía página de Colpensiones, también es el camino por cualquiera de las ACAI, como se llaman ahora a los fondos privados, pero Colpensiones sigue siendo el tema de conversación. Recuerde que el plazo se acaba hoy a las 6 de la tarde y el que no lo haga se asignará de manera aleatoria. Y finalmente, me deja una muy rápido. Le tengo que contar esta porque es un tema propio de redes sociales. Numeral La Casa de los Famosos del canal RCN es tendencia porque anuncian anoche que Gina Calderón, la muy polémica Gina Calderón de las redes sociales, va a estar en ese reality y por eso es tendencia. Camila, gracias. 5 de la mañana, 37 minutos. Pronunciamiento del presidente Gustavo Petro ante la tregua, el anuncio de alto al fuego en la guerra del Medio Oriente. Dice que vendrá por fin una noche de fiestas sin bombas en el cielo, que no es cierto, no todavía, hasta el domingo cuando entra en vigencia. Pero esta madrugada, como les decía, hay algunos inconvenientes. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Después de 15 meses de guerra se llegó a un acuerdo para un cese al fuego entre el gobierno de Israel y Hamás, un tema que no ha sido ajeno al presidente Gustavo Petro, quien rompió relaciones con Israel por este conflicto. Recordemos además que el gobierno colombiano apoyó la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, asegurando que las acciones del gobierno israelí en Gaza constituyen actos de genocidio. Así se ha referido Petro al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en los últimos meses. El señor Netanyahu ya es un delincuente internacional con orden de captura. Toda América Latina debe unirse para defender la Corte Penal Internacional y su orden. Tras conocerse el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, el presidente Gustavo Petro reaccionó por medio de su cuenta de X. Asegura que es una buena noticia para la humanidad y que Colombia está dispuesta a enviar equipos médicos a Gaza para atender niños heridos. Petro reiteró una idea que ha tenido desde hace meses, pero que no se ha concretado, y es que la atención humanitaria para los menores de Palestina se pueda prestar en Colombia. A los pocos minutos volvió a referirse al tema y compartió un video en el que algunos niños con la bandera de Palestina de fondo se abrazan y celebran el acuerdo alcanzado. El mensaje de Petro que acompañaba este video señalaba: qué bella la alegría de los niños, qué lindo el llanto y las risas de alegría del niño por la vida y por la paz. Herodes ha sido derrotado. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. Este acuerdo de alto al fuego fue negociado en Qatar, país anfitrión de los diálogos entre los dos gobiernos, entre el de Hamás e Israel, patrocinado por Egipto, pero especialmente por Israel y Estados Unidos, en donde esta mañana en Estados Unidos hay una gran disputa política de si el protagonista, el acuerdo en el Medio Oriente, es por cuenta de Biden, que está saliendo, o por cuenta de Donald Trump, que está entrando. Ambos gobiernos, tal vez, la conclusión, trabajaron el entrante y el saliente de manera coordinada. Desde Washington, Juan Camilo Merlano.
Néstor, buenos días. Y se producirá un cese de hostilidades en la Franja de Gaza, pero aquí en Washington se desata una batalla entre quienes sacan pecho o reclaman el crédito de este acuerdo. Primero fue Donald Trump quien anticipó a través de su red social Truth que había un acuerdo para liberar a los rehenes pronto, y luego Joe Biden y la Casa Blanca confirmaban que se había llegado a una resolución. Biden también convocó a una rueda de prensa y aseguró que este acuerdo era sobre la base que su administración había propuesto en el mes de mayo, dando a entender que fue su propuesta la que fue acogida, y en la rueda de prensa al final le hicieron la pregunta de quién se quedaba con el crédito. Escuchemos lo que respondió. Ahí le preguntaba a la periodista quién se lleva el crédito por esto, señor presidente, usted o el presidente Trump. Biden se volteaba, sonreía y preguntaba con tono irónico: ¿eso es un chiste? Trump, por su parte, escribió que el épico cese al fuego solo pudo pasar como resultado de su victoria en noviembre. Hemos alcanzado tanto sin siquiera estar en la Casa Blanca. Solo imaginen todas las cosas maravillosas que pasarán cuando regrese a la Casa Blanca, añadió Trump. Y bueno, tiene algo de razón. Fue después de las amenazas públicas que él hizo, donde dijo que si antes de que asumiera la presidencia no había acuerdo, iba a arder el infierno en Medio Oriente, cuando le metieron el pie al acelerador. Y el enviado de Trump para Medio Oriente, el enviado especial Steve Witkoff, estuvo metido en todo momento en esas deliberaciones finales para el acuerdo de cese al fuego. Pero también es cierto de que los términos de lo acordado es conforme a la propuesta delimitada por Biden. Entonces, cada quien saca pecho, pero la realidad parece ser es que el crédito es de ambos equipos y por el trabajo conjunto. Néstor. Juan Camilo, gracias. 5 de la mañana, 42 minutos. Tarde ayer, el presidente Gustavo Petro anuncia el nombramiento de 2 nuevos codirectores del Banco de la República. Un hecho importantísimo. Llegan, ambos son profesores de la Universidad Nacional, por supuesto, ambos de izquierda, y llegan a la Junta del Banco de la República, que tiene el gran objetivo de controlar la inflación en Colombia. Miguel Garzón. Néstor, buenos días. Sí, señor. Mire, el presidente Gustavo Petro cumplió su promesa de realizar los cambios permitidos por la ley en la Junta Directiva del Banco de la República, y ahora 4 de los 7 miembros tendrían cercanía con él, con el jefe de Estado. En su cuenta de X, el presidente Petro escribió sobre las 8 de la noche: he decidido, de acuerdo a mis facultades constitucionales, designar para la Junta Directiva del Banco de la República a los economistas Laura Moisá y César Giraldo. ¿Pero quiénes son? Pues Laura Carla Moisá es economista, fue vicerrectora de la sede en Medellín de la Universidad Nacional, es magíster en Ciencias Económicas, doctora en Desarrollo Económico y es reconocida por su trayectoria en el ámbito académico y su compromiso con la educación superior. Pero también fue criticada en su momento porque cuando llegó a la vicerrectoría de la Universidad Nacional en Medellín, a través de un video se conoció cuando juró por la Asamblea Constituyente cumplir con su cargo. Recordemos que la idea de una asamblea constituyente ya la ha nombrado en repetidas ocasiones el presidente Gustavo Petro. Y por el otro lado, el doctor César Giraldo también es economista, egresado de la Universidad de los Andes, especializado en políticas públicas, cursó una maestría en la Universidad Nacional de Colombia con una tesis acerca de la política fiscal en el modelo de sustitución de importaciones, y en el 2007 culminó su doctorado en la Université de París en economía también. Ambos ahora serán fichas claves en los objetivos del presidente Petro en este último tramo de su mandato, y hay que recordar que estarán en el cargo durante los próximos 4 años con la posibilidad de prorrogar su estancia en la entidad por otros 2 periodos, Néstor. Miguel, gracias. Y hablando de caras nuevas, una cara nueva que había llegado hace apenas 7 meses al gobierno, se llama Orlando Villabona, era el director de la DIAN, dejará de serlo. Le pidió la renuncia el presidente Gustavo Petro porque el recaudo, lo que recogen vía impuestos en Colombia, es muy bajo y hay una inconformidad allí en todo el gobierno. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia del director de la DIAN, Jairo Orlando Villabona. La razón tendría que ver con el bajo recaudo tributario en la entidad. Villabona había estado en la DIAN desde el 5 de junio de 2024, permaneciendo cerca de 7 meses en el cargo. Esto tras la salida de Luis Carlos Reyes, quien ahora es ministro de Comercio. Cabe mencionar que Reyes dejó el puesto en medio de críticas de los sindicatos de la entidad y de los ciudadanos debido a su actividad
optimismo en redes sociales en momentos en el que el recaudo de la DIAN era bastante inferior a lo que se esperaba. En reemplazo de Villabona, el presidente Gustavo Petro va a nombrar como encargado a Luis Eduardo Ginás Chica, quien es actual director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia. Esta decisión el mandatario la toma en un momento de crítica situación fiscal, con un presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos luego de que se hundiera la ley de financiamiento que presentó el gobierno ante el Congreso, pero también la toma después de los 3 días de cónclave que se llevaron a cabo en Bogotá. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, 5 de la mañana, 45 minutos. El presidente Petro estuvo ayer en Soacha en un acto con recicladores y recordó allí a quien fue procurador, Alejandro Ordóñez, que lo destituyó, recuerden ustedes, cuando Petro era alcalde de Bogotá, por el manejo de las basuras. Relacionando una cosa, el tema de las basuras, con la situación política, Petro dijo que fue Ordóñez, al destituirlo, quien lo volvió presidente. Nunca pensé que aplicar una sentencia de la Corte Constitucional pudiera traer hasta la destitución del alcalde por parte del procurador Ordóñez, un señor de ideología fascista que prefirió sacar al alcalde que consideraba socialista que aplicar la Constitución Nacional. Y tiene razón Petro, fue la destitución que hizo Ordóñez la que lo catapultó políticamente, eso es totalmente cierto. Ahora, lo que no dice el presidente, que Ordóñez es fascista, es que él, Gustavo Petro, siendo senador, votó por Ordóñez cuando fue elegido por el Senado de Colombia. Hablando del procurador, tenemos uno nuevo en Colombia, se llama Gregorio El Hach, que asumió ayer en reemplazo de la procuradora Margarita Cabello, que cumplió sus 4 años de gobierno. El nuevo procurador era secretario general del Senado. Voy a comenzar a ejercer la función que me encomendó el Congreso de la República después de ser ternado por el señor presidente de la República. Además, es una entrañable amiga y siempre la he reconocido como una jurista de las mejores calidades y como un ser humano extraordinario. Lo mismo a mi señora procuradora, seguirá siendo. También hay un nuevo magistrado en la Corte Constitucional, el magistrado Polo, que él sí se posesionó ante el presidente Gustavo Petro. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. Llegó a su fin el periodo como procuradora de Margarita Cabello, posesionada en enero del 2021, quien estuvo a cargo de la Procuraduría y según lo ha manifestado en varias ocasiones, esta Procuraduría estuvo enfrentada con el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien sugirió eliminar la Procuraduría. En el acto protocolario, la procuradora saliente aseguró que los próximos 4 años serán de una buena administración, mientras que Gregorio El Hach resaltó la labor de Margarita Cabello en la Procuraduría. El Hach deberá asumir una procuraduría que ha sido objeto de críticas y señalamientos a causa de las sanciones que impuso esta entidad a los funcionarios públicos y también a los electos por voto popular, que además tuvo enfrentados a la procuradora saliente Margarita Cabello y al presidente Gustavo Petro en medio de duros cuestionamientos de un lado hacia otro. Hay un punto muy importante aquí, y es que en un principio Gregorio El Hach fue uno de los candidatos de la Corte Suprema de Justicia e incluso llegó a estar entre los 10 aspirantes, y en medio de la audiencia pública que realizó este alto tribunal por aquel entonces, El Hach aseguró que frente a las sanciones impuestas por la Procuraduría se deberían buscar otras alternativas a todo esto, porque durante la administración de Margarita Cabello solo el año pasado se sancionaron a exaltos a funcionarios del gobierno Petro, como por ejemplo el ex canciller Álvaro Leiva por el lío jurídico de los pasaportes y la firma Thomas Gregg & Sons, y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por participación política. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, faltan 11 minutos para las 6 de la mañana. Hoy es jueves, es 16 de enero. La Personería en Medellín anuncia investigación contra los funcionarios de la alcaldía que borraron el mural. El de las cuchas tenían razón. En Medellín, Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Aunque el más reciente mural que colectivos artísticos de Medellín volvieron a pintar sobre los casos de desaparición forzada que se habrían perpetrado en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín no será borrado al contar con los respectivos permisos, entidades ya anuncian investigaciones sobre la controversia que generó su eliminación en una primera oportunidad que fue pintado de gris. Y es que a raíz de una queja ciudadana, la Personería de la ciudad decidió abrir un proceso de vigilancia administrativa contra los servidores de la administración distrital, aún por determinar que habrían participado
en las acciones para pintar de gris el mural con el mensaje "Las cuchas tenían razón" sobre el deprimido de la Terminal del Norte. Con estas acciones llevadas a cabo por los funcionarios se estaría limitando o censurando la libertad de expresión, por lo que la agencia del Ministerio Público llevará a cabo el debido proceso. Sin embargo, esto a pesar de que el alcalde Federico Gutiérrez, aquí en Mañanas Blue, defendió el actuar de los funcionarios porque el primer mural borrado con pintura gris advirtió que no se permitirá ni que haya señalamientos ni contra Álvaro Uribe, ni siquiera contra el presidente Gustavo Petro. La cara de un personaje como Uribe que distorsionan y hace unas cosas que no corresponden tampoco ahí a la realidad y que no ha determinado la justicia. Pero vuelvo y le digo, si en ese mismo mural o al lado pintan el del presidente Petro con una motosierra, con otra cosa, con una distorsión, yo también estoy en el deber de proteger, ¿no? Este consiste en recopilar, Néstor, los materiales probatorios de la situación y posteriormente definir si se remiten para averiguación disciplinaria o, si es el caso, debe ser abordado por autoridad competente debido a la actuación de los funcionarios de espacio público. En Medellín amanecemos con tiempo seco, a esta hora 16 grados de temperatura, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Desde este fin de semana, desde el sábado, que es 18 de enero, sube el valor de la tarifa de Transmilenio en Bogotá, quedará a 3.200 pesos, es decir, sube desde 2.950. Lo anuncia la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz. Recordemos que nosotros tenemos un sistema 100% integrado en el cual tenemos 4 componentes principales. Transmilenio, que es nuestro componente troncal, tenemos Transmisonal, que es todo nuestro componente, digamos, de tráfico mixto, tenemos Transmicable, que hoy solamente está operando el de Ciudad Bolívar, pero que viene San Cristóbal y Potosí, y por último tenemos Transmibici. Entonces, la tarifa es temporada de alza, sube este Transmilenio, repito, desde el sábado, y desde hoy jueves, que es 16 de enero, suben las tarifas de peajes en Colombia en 33 peajes, en más de 5%, que fue la inflación del año pasado. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. A partir de hoy, jueves 16 de enero, en el país se incrementará el precio de 33 peajes, de acuerdo con el dato de inflación emitido por el DANE el pasado 9 de enero, en el que se registró una cifra del 5,2%, porcentaje que, según la ministra de Transporte, María Constanza García, no se fraccionará como en eventos anteriores. Y es que, según esto, los peajes más costosos en el alza serían el de Piripal, en la vía Allano, con un valor de 26.400 pesos, en la vía Medellín-Río Negro con un valor de 25.000, el del túnel de Occidente 24.500 y Palmitas en el departamento de Antioquia con 20.198. Sin embargo, cabe aclarar que con esta alza sigue vigente la congelación de las tarifas contractuales en 6 y 4 meses de 8 peajes en 6 concesiones. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, en Bogotá, para fortuna, para tranquilidad de los bogotanos, dice el alcalde que tienen mejores pronósticos sobre el abastecimiento de agua en Bogotá que los de la personería, que hace apenas algunas horas había alertado sobre la posibilidad de que se agravara el racionamiento. Las cifras de la alcaldía son diferentes, dice el alcalde Carlos Fernando Galán. Los estimados que tiene la personería sobre el riesgo de que el sistema Chingaza llegue a un nivel crítico en el mes de marzo, es decir, alrededor de 22%, según lo que he informado, no coincide para nada con los estimados que tiene el equipo técnico del acueducto, que proyecta que en el peor de los casos estaríamos en 30%, es decir, 8% por encima de ese nivel. Les quiero explicar por qué logramos esto, porque estamos mejor preparados este año que el año pasado cuando llegamos a la alcaldía y enfrentamos el reto inicial, porque hemos aumentado la capacidad de producir agua potable, de tratarla de Tibitoc, y eso ha permitido reducir el agua que traemos de Chingaza. Entonces, esta temporada, diciembre a marzo, en la que es normal que caiga el nivel de los embalses, históricamente siempre ha caído, es la temporada. Hablando de zonas rurales, el gobierno anuncia que declarará este 2025 como el año de la reforma agraria y anuncia más áreas exclusivas para la producción campesina. Marcela Peña.
Néstor, buenos días. Para el Gobierno Nacional, 2025 será el Año Nacional de la Reforma Agraria y se lo estoy diciendo porque ya hay proyecto de resolución en camino. Esto, además de ser un nombre pomposo, muestra una intención clara del gobierno porque el artículo 6 de esa resolución dice que el gobierno le va a meter el acelerador a fondo a la creación de nuevas áreas para la producción de alimentos. Acuérdese que según el Plan Nacional de Desarrollo, en un área para la producción de alimentos, lo único que se puede hacer es producir comida. Quien tiene tierra en esas zonas no la puede utilizar para construir vivienda, ni para montar una industria, tampoco para la minería. Exclusivamente son para la producción de comida. En Colombia solo hay un área ya declarada de este tipo y queda en el sur de La Guajira, pero el gobierno tiene el interés de declarar este tipo de áreas en otras regiones del país. Por ejemplo, en la sabana de Bogotá, cerca de la cuenca del río Bogotá, hay identificadas 50.000 hectáreas para llegar a formar parte de áreas de producción de alimentos. También están identificadas las hectáreas del suroeste antioqueño, hay 250.000, al interior de ellas va a haber otra área de producción de alimentos y en el Tolima están también en el mismo proceso. La declaratoria además le va a permitir al gobierno justificar que va a seguir haciendo eventos, en este caso de socialización, en torno a la reforma agraria, en un año de estrechez fiscal donde ya el Ministerio de Hacienda dijo que a los eventos hay que pasarles la tijera. Marcela Peña, Blue Radio. Tijeretazos que veremos este año, Marcela. Gracias, 5 de la mañana, 56 minutos. Hay una tragedia esta mañana en el Mediterráneo español. Murieron 50 personas ahogadas intentando llegar a las islas de Canarias. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, una embarcación que se calcula llevaba a bordo 86 personas y que llevaba en el mar desde el pasado 2 de enero, es decir, 13 días en la mar. Las condiciones del viaje han sido penosas según distintas organizaciones no gubernamentales y todo parece indicar que en las últimas horas han fallecido como mínimo 50 personas como consecuencia del naufragio de esa muy precaria embarcación. Llama mucho la atención a las autoridades españolas que la mayoría de las personas que han fallecido, en concreto 44 de los 50 muertos, son de origen pakistaní, y es que se está registrando un aumento sustancial de emigrantes de Pakistán, pero también de Afganistán, Siria y Bangladesh, que están tratando de alcanzar las costas españolas después de haber cruzado todo el continente africano, zarpando desde Mauritania. Las labores de rescate las está llevando por el momento los servicios marroquíes de ayuda en el mar. Las autoridades españolas no tienen constancia de este naufragio, sí así, que es quien lo ha publicado, una organización no gubernamental que se llama Caminando Fronteras, que es quien ha lanzado la alarma esta mañana. Además, 36 personas habrían sido rescatadas con vida, aunque en precario estado de salud, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Sabías que podemos hablar siempre con amabilidad? Qué difícil, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado a que decimos las cosas una vez, la segunda y ya la tercera vamos cambiando el tono y luego gritamos, ¿no? O lo exigimos y no lo decimos de tan buena manera. Y muchas veces cuando le pregunto a las mujeres, ven, ¿tú por qué le hablaste así a tu pareja? Dicen, no, Lina, es que yo ya le dije muchas veces y él no me ha querido escuchar. Ok, o sea que eso también le da derecho a él, de que si te ha dicho algo muchas veces y de repente tú no lo has hecho, no lo has captado del todo, él tiene derecho a tratarte feo. Aplica para un lado pero para el otro no, ¿verdad? En realidad no tenemos por qué hablarnos feo nunca, así sea la cuantagésima vez que le decimos a nuestra pareja algo, siempre vamos a poder resolver de manera amable, porque además si nos alteramos el otro no va a escuchar más que ruido y esas palabras no van a llegar al corazón, o sea, estamos perdiendo nuestro tiempo. No significa que nos vamos a aguantar la rabia, eso hay que gestionarlo. Haz ejercicio, sal a correr, haz algo para que te relajes, mujer, pero no tratar mal a los demás, no tirar tu basura al otro. Se trata de construir ese amor bonito que se tienen. No te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia.
Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1.000.000 de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, esta madrugada surgieron los primeros obstáculos e inconvenientes para desarrollar el acuerdo de paz alcanzado, la tregua por los gobiernos de Israel y de Hamás. Esta mañana Israel está acusando a Hamás de querer modificar el acuerdo que fue anunciado con bombos y platillos ayer desde Qatar. Un acuerdo que apagaría los fusiles durante 6 semanas y que produciría, entre otras cosas, también el intercambio de prisioneros por secuestrados. Tuvo la mediación histórica de Qatar, que fue el país anfitrión. Se anunció el acuerdo en Doha. De Egipto y de Estados Unidos, a 4 días del fin del gobierno del presidente Biden. Esta madrugada Israel volvió a bombardear, mató a 71 personas con el argumento de que el cese al fuego empezaría el próximo domingo. La oficina del primer ministro Netanyahu pospuso indefinidamente la reunión en la que todo el gabinete israelí debe votar esa tregua, que es el paso siguiente. Están diciendo que Hamás está haciendo exigencias extorsivas de última hora, que es el inconveniente que se presenta en esta madrugada. Es decir, Israel podría no votar políticamente, administrativamente la tregua, hasta que Hamás aclare esos reclamos de última hora. La pactada sería una tregua de 3 fases, histórica para poner fin, o primer paso eventualmente para poner fin a una guerra que lleva 15 meses, 1 año y 100 días y más de 46.000 muertos. La primera etapa duraría 42 días, la segunda solo se va a negociar una vez termine la primera fase. Se pactó la liberación de 33 rehenes, entre los cuales hay niños, mujeres mayores de 50 años y enfermos. Israel se compromete a liberar prisioneros palestinos, aunque no se ha precisado todavía el número. Se habla de que podrían ser más de 1.000 esos presos los liberados. Así tenga inconvenientes estos de última hora de hoy, el acuerdo lo está celebrando mucho más rabiosamente la gente, los palestinos en la Franja de Gaza, sobre todo esos que fueron víctimas de los bombardeos una y otra vez desde cuando comenzó la guerra el 7 de octubre del año 2023, cuando Hamás atacó el sur de Israel, mató a 1.200 personas y todo ese desenlace es el que podría estar a punto de terminar. En Colombia lo celebra, como no, el presidente Gustavo Petro, diciendo que es una buena noticia para la humanidad y vuelve a ofrecer ayuda humanitaria y médica desde Colombia para los niños heridos y para los huérfanos de esa guerra. A propósito de guerras, en Colombia tenemos la nuestra. De esta no habla tanto el presidente Gustavo Petro. El último episodio es la identidad de la familia masacrada en el Catatumbo, en norte de Santander. En Tibú, anoche tarde, mataron a Miguel Ángel López, que era el dueño de la funeraria. Lo mataron, iba con su esposa, doña Zulay, y con un niño, con su hijo de apenas 6 meses, un bebé. Toda una familia masacrada. Iban en el carro fúnebre del pueblo cuando llegaron a la vía Tibú-Cúcuta, en un sector que conocen allí como La Llana, y fueron atacados a disparos. De ese atacante no se sabe mucho, sospechan que puede ser o disidentes de las FARC o el ELN. Esta imagen que ven ustedes es la última fotografía que se tomó el señor López con su esposa, que son las 2 víctimas, bueno, ellos y su bebé, las 2 víctimas de este último hecho terrorista. Dicen allí pudo ser el ELN, tema del cual el gobierno, el comisionado de paz, lanza un dramático ultimátum. Oti Patiño, que es el negociador del gobierno, les envía una carta a los comandantes del ELN notificándoles que tienen hasta este mes de enero para decidir si quieren o no reanudar
los diálogos de paz en Colombia. Y les dice que el gobierno les ha tenido una tremenda paciencia, una infinita paciencia que no puede ser eterna, y que ya se dio cuenta que con el ELN en realidad se está negociando una paz atípica, porque el ELN sigue atacando, matando, secuestrando y dedicado a sus negocios del narcotráfico. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar en segundos del Medio Oriente, de la guerra en Colombia, y desde hoy, 16 de enero, del aumento otra vez en el valor de los peajes en Colombia, 33 en total, que subirán a partir de esta mañana algo más de 5%, que es el incremento equivalente a la inflación del año pasado. Los 3 peajes de Bogotá-Villavicencio pasaron de costar 58.000 pesos a 61.000 pesos para carros particulares, un alza de 3.000 pesos, que por supuesto debe impactar los fletes. El de Pipiral quedó en 26.000, segundo incremento de los peajes este año. El primero había sido de algo más de 2%, no el último, porque a partir de abril también subirán los peajes en un incremento que viene rezagado desde el 2023. Y han sido confirmados cambios en el gobierno del presidente Petro, que le pidió la renuncia al director de la DIAN, al doctor Villabona, que apenas llevaba 7 meses en el cargo, reemplazó a Luis Carlos Reyes. Y a Villabona le tocó bailar con la más fea. Le están echando la culpa del bajo recaudo en el gobierno, que en realidad, pues obviamente, venía de atrás. En 7 meses era imposible arreglarlo. Se va también el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, que es el coronel Feria, que estuvo muy involucrado en el tema de las chuzadas a doña Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia. Lo va a reemplazar el coronel general ya Pedro Sánchez, que fue el hombre que lideró la búsqueda de los niños indígenas en las selvas del Guaviare. Y anoche tarde, hablando de cambios, el presidente Petro decidió nombrar a 2 profesores de la Universidad Nacional como codirectores del Banco de la República, ambos economistas, ambos por supuesto de la afiliación política del presidente. Ella es Laura Moisá, era la vicerrectora en la sede de la Universidad Nacional Medellín, recordada porque cuando se posesionó se juramentó en nombre de una Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto es una asamblea que ni existe ni existió. El segundo es César Giraldo, egresado de la Universidad de los Andes, pero profesor de políticas públicas, tiene una tesis sobre política fiscal en temas de Naciones Unidas, del Banco Mundial, Planeación Nacional y Ministerio de Minas. Ambos llegarán dentro de pocos días a coordinar las políticas antiinflación desde el Banco de la República. Y vamos a hablar en segundos del muy particular discurso del nuevo procurador de Colombia, Gregorio El Hash, que despidió a Margarita Cabello, diciéndole que seguirá siendo la procuradora del país, la de El Hash, la procuradora en cuerpo ajeno. Obviamente un mensaje que entienden en el gobierno, que a propósito la buena noticia para el presidente Petro es que posesionó en la Casa de Nariño al nuevo magistrado Polo de la Corte Constitucional, con la esperanza de lograr inclinar la balanza ahora que viene una decisión sobre la reforma pensional. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta madrugada en Venezuela. El dictador Maduro liberó a Carlos Correa, un defensor de derechos humanos que había sido apresado en la andanada de la semana pasada, la víspera de la posesión de la transición, que no fue del poder, en el gobierno de Venezuela, que sigue en crisis diplomática. Esta mañana también Países Bajos redujo su número de diplomáticos, producto en retaliación de lo que había hecho Maduro 48 horas antes. Son las 6:08, es un gusto saludarlos. Controlado el incendio de Chingaza, descontrolado el incendio esta mañana del páramo de las Alfombras en el departamento de Boyacá. Aquí está lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. It's a very good afternoon, because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Israel y Hamas acordaron una tregua que arranca el domingo. Los palestinos celebran en Gaza mientras las familias de los secuestrados israelíes aguardan con esperanza su regreso. Qatar, la República Árabe de Egipto y los Estados Unidos se complacen en anunciar el éxito de los esfuerzos conjuntos de mediación para alcanzar un acuerdo entre las partes en conflicto en el territorio de Gaza para intercambiar prisioneros.
El presidente Gustavo Petro reaccionó frente al cese al fuego entre Hamas e Israel. En su cuenta de X, con un video de unos niños palestinos celebrando la noticia, aseguró, abro comillas, qué bella la alegría de los niños, qué lindo el llanto y las risas de alegría del niño por la vida y por la paz. Herodes ha sido derrotado. Cierro comillas. Israel bombardea Gaza y mata 71 gazatíes tras el anuncio del acuerdo de alto al fuego. El acuerdo comenzaría a regir el domingo 19 de enero, pero menos de 12 horas después de anunciado, el primer ministro israelí acusa a Hamas de hacer exigencias de último minuto y dice que no va a someter el acuerdo a votación en Israel mientras Hamas no abandone sus nuevas demandas. Hamas asegura que no ha hecho tales peticiones y que mantiene el acuerdo anunciado ayer miércoles. Colombia amanece con una nueva masacre. Se trata del dueño de una funeraria en Tibú, quien fue asesinado junto a su esposa y su pequeño hijo de 6 meses cuando se transportaban en el sector conocido como La Llana. La familia iba en el carro fúnebre de la empresa cuando fue atacada a disparos en esa zona en la que hay presencia del ELN y las disidencias de las FARC. Más de 147 hectáreas resultaron quemadas luego del grave incendio forestal en el Parque Natural Nacional de Chingaza. Allí la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, entregó detalles del proceso de recuperación de la vegetación nativa. Pero con un polígono de afectación de 250 hectáreas. Mientras que Natacha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, confirmó que no hubo afectaciones graves a la infraestructura y por eso no se complicó la prestación del servicio. Y ya pues procederemos a hacer las labores de cerrar esta fase del incendio y posiblemente después avanzar en la recuperación de las áreas. En medio de la incertidumbre por el nivel de los embalses en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la advertencia de la personería no coincide con las cifras que tiene el distrito. Según el mandatario, la capital del país está mucho mejor preparada que hace un año cuando había incertidumbre por el nivel de Chuza y San Rafael. Los estimados que tiene la personería sobre el riesgo de que el sistema Chingaza llegue a un nivel crítico en el mes de marzo, es decir, alrededor del 22%, según lo que he informado, no coincide para nada con los estimados que tiene el equipo técnico del acueducto, que proyecta que en el peor de los casos estaríamos en 30%, es decir, 8% por encima de ese nivel. El valor de los peajes en Colombia ya tuvo su segundo incremento en el año a partir de la madrugada de este jueves 16 de enero. Los nuevos precios de los peajes oscilarán entre los 10.800 pesos y los 18.600 pesos para los vehículos tipo 1. Mucha atención que hay cambios en la jefatura de la Casa Militar encargada de la seguridad del presidente y en la dirección de la DIAN. Son los primeros cambios que define el presidente Gustavo Petro tras las 2 jornadas de cónclave con sus ministros. El primero en su círculo más cercano confirman desde Casa de Nariño que el coronel de la policía, Carlos Feria, saldrá del cargo de jefe de seguridad del presidente y su familia en los próximos días. Quien suena para su reemplazo es el general de la Fuerza Aérea, Pedro Sánchez, el jefe de la operación del rescate de los hermanitos Mucutuy y comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. El otro cambio es el director de la DIAN, Jairo Villabona, a quien el presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia, entre otros motivos, por el bajo recaudo tributario de los últimos meses. Voy a comenzar a ejercer la función que me encomendó el Congreso de la República después de ser ternado por el señor presidente de la República. Llegó a su fin el periodo como procuradora de Margarita Cabello, posesionada en enero del 2021, quien estuvo a cargo de la Procuraduría y según lo ha manifestado en varias ocasiones, esta Procuraduría estuvo enfrentada con el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien sugirió eliminar la Procuraduría. En el acto protocolario, la procuradora saliente aseguró que los próximos 4 años serán de una buena administración, mientras que Gregorio El Hach resaltó la labor de Margarita Cabello en la Procuraduría. Y aquí le vamos a entregar un resumen ejecutivo de todo el empalme que se hizo, un trabajo perfecto de empalme, con amistad, con buena relación, con un viceprocurador encargado de hacerlo por parte nuestra y con un equipo muy competente de parte del señor procurador. Hay preocupación en el país por el estado de los contratos de los prestadores de servicio. La senadora verde Angélica Lozano hizo un llamado para que se garantice la estabilidad laboral de estos contratistas, a quienes tanto en diciembre como en enero diferentes entidades públicas no les han girado los recursos de sus honorarios. Una velita por los contratistas de servicios que no saben lo que es una prima navideña, que en enero y de pronto hasta en febrero van a trabajar varias semanas gratis, pedaleando y esperando que por fin arranque su nuevo contrato. La reforma pensional es hasta ahora la única de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro que ha logrado pasar por el Congreso de la República y propone la creación de un sistema de pilares en el cual habrá mayores subsidios a los adultos mayores sin pensión y que será administrado mayoritariamente por el Estado a través de Colpensiones. El plazo para que los colombianos de mayores ingresos que están afiliados a Colpensiones elijan a una administradora privada o a CAI. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco.
Este jueves 16 de enero del año 2025 se cumple el plazo para que los trabajadores formales colombianos que devengan más de 2.3 salarios mínimos, o sea, 3.274.050 pesos al mes, elijan su ACAI. En un mega operativo simultáneo en más de 100 cárceles del país, el IMPEC incautó más de 700 celulares, pólvora, licor y hasta armas artesanales. Todo esto en un plan contra la extorsión. Habla el director del IMPEC, coronel Daniel Gutiérrez. Y poder a través de las investigaciones determinar cómo ingresan, cuáles son las redes criminales, quiénes son los autores intelectuales, los materiales y cómo es que están ingresando los teléfonos y para qué son utilizados, que finalmente es para la extorsión. En su condición de nominado para ser el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio llegó al recinto del Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Es el mismo Marco Rubio que rechaza el retiro de Cuba de la lista de países que respaldan el terrorismo por su apoyo, dice, a grupos terroristas colombianos. The FARC, which is, En primer lugar, las FARC, es decir, los elementos de las FARC y el ELN en Colombia son organizaciones narcoterroristas. Empezaron como organizaciones ideológicas y resolvieron que son marxistas, pero quieren ganar dinero vendiendo cocaína. Han tenido el apoyo total del régimen cubano durante toda su existencia. No entró en detalle sobre si inmediatamente buscará revertir la decisión de la administración Biden, pero sí fue implacable con el régimen. Venezuela, sadly, is not governed by government. It's governed by a narco-trafficking organization that has empowered itself of a nation state. Desde Caracas, Nicolás Maduro ordena preparar y aceitar los fusiles ante amenazas criminales de Álvaro Uribe e Iván Duque desde Colombia y adicionalmente pide a la Fuerza Armada mantener la vigilancia constante en los pasos fronterizos. No bajemos la guardia, mantengamos todos los planes que nos llevaron a la victoria contra el fascismo y el uribismo. Tomemos en serio las amenazas criminales del narcoparamilitar Álvaro Uribe e Iván Duque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que una peligrosa oligarquía se está creando en su país durante el discurso de despedida emitido ayer en la noche. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence. Biden dijo que los estadounidenses están siendo enterrados bajo una avalancha de información errónea y desinformación y que le preocupa la peligrosa concentración de poder en manos de pocos ultrarricos. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. Jefferson Lerma, mediocampista colombiano, salió lesionado en el minuto 20 del partido entre el Crystal Palace y Leicester City en la Premier League. Lerma fue sustituido, según, por molestias musculares. Por su parte, John Jair Durán regresó a la convocatoria del Aston Villa tras cumplir una sanción de 3 partidos por una expulsión en diciembre. Sin embargo, no participó en la victoria 1-0 sobre el Everton. En España, Luis Javier Suárez marcó el gol por la Copa del Rey. Sin embargo, su equipo, el Almería, cayó 3-2 ante el Leganés. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Esta es Blue, más que radio. Con toda la razón se desató en el mundo, especialmente en el Medio Oriente, una muy ruidosa celebración por un acuerdo histórico de alto al fuego pactado entre los gobiernos de Gaza y de Israel. Sin embargo, esta mañana surgen los primeros tropiezos. Hay, a pesar de ese acuerdo, una andanada militar ordenada por el primer ministro Netanyahu que deja esta mañana 71 muertos. El acuerdo de alto al fuego debe entrar en vigencia el próximo fin de semana. De momento, las noticias son agridulces desde el Medio Oriente. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que ha pasado en las últimas horas ha sido lo que tú dices, celebraciones por un lado, pero por otro lado también muchísima incertidumbre sobre qué es lo que va a ocurrir. Las celebraciones arrancaron con el anuncio aquel de que el alto al fuego, después de 15 meses de una brutal guerra, se había acordado. No es un acuerdo de alto al fuego nuevo, este acuerdo se había aprobado inicialmente en mayo, luego en julio, pero finalmente nunca el gobierno israelí terminaba aprobándolo
y por eso no entraba en vigor. Ahora resultó que sí, que se puso, que se acordó el acuerdo y lo está celebrando todo el mundo, no solamente la gente allí en Gaza y en Israel, sino que también todos los países. Rusia, China, Irán incluso se ha comprometido a que sus propias milicias van a dejar de seguir atacando a Israel si es que el acuerdo de alto al fuego entra en vigor. ¿Cómo lo vivió la gente? Primero en Gaza. Allí la celebración se vivió en las calles. Escuchémoslo. La gente cantaba y tocaba música y bailaba en las calles, y muy similar era la celebración al otro lado de la frontera, en Israel, donde la gente acudió a acompañar a los familiares de los rehenes. Escuchemos. El acuerdo inicialmente, Néstor, establece 3 fases. Son 3 fases en las cuales se considera que la primera fase en que se liberarían a 33 rehenes. Se cree que son 98 los que continúan allí en manos de Hamás. 33 son los que se devolverían en esta primera fase. Son principalmente mujeres, niños y hombres mayores de 50 años, además de los enfermos. Hay una familia británica que tiene a uno de sus cuñados entre esos rehenes. Claro, ellos perdieron. Este hombre al que vamos a escuchar es Steve Beardsley, perdió a su hermana, 2 de sus sobrinas y es su cuñado el que sigue allí de rehén. Sabe que lo pueden liberar porque tiene 51 años, pero ni siquiera sabe si está con vida. Escuchémoslo. It's going to be one of the greatest moments of my life to be able to put my arms around Eli and welcome him home. Dices, va a ser uno de los mejores momentos de mi vida poder abrazar a Eli y darle la bienvenida a casa. Este es un rayo de luz en medio de toda esta pesadilla después de haber perdido a mi hermana y a mis sobrinas. La perspectiva de traer a Eli a casa y ayudarlo a reconstruir su vida ha sido lo que nos ha tenido, lo que nos ha alimentado durante este tiempo, es lo que dice. Pero claro, hay muchísima incertidumbre sobre qué va a pasar porque lo que se ha acordado es solamente la primera fase, ahí donde van a ser liberados los rehenes y donde van a salir más de 1000 presos palestinos desde las cárceles. La pregunta es qué va a pasar en las siguientes fases, porque recién en la mitad de esta primera fase se empiezan a negociar las que siguen. Escuchemos cómo hace este análisis una analista política de allí de Medio Oriente, Noor Odeh. Escuchémosla. Negotiations for phase 2 and phase 3 have to start in phase 1. And to be honest, I'm not sure whether there are enough guarantees that Netanyahu will not resume the fighting to, Lo que está diciendo es que recién la fase 2 y la fase 3 se va a negociar después y que no sabe si Benjamín Netanyahu después de los 42 días va a empezar el bombardeo nuevamente porque tiene personas dentro de su gabinete extremistas y los tiene que tratar de callar, es lo que dice Noor Odeh. ¿Qué es lo que está pasando en las últimas horas y que ha puesto a temblar este acuerdo? Es que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha emitido un comunicado en el cual dice que no va a votar para aprobar el acuerdo. Su gabinete, como es un gobierno parlamentario, tiene que aprobar el acuerdo y dice que no lo va a someter a votación ni que va a poner una fecha de votación. Y dice que esto lo hace porque jamás ha hecho demandas de último minuto, las llama demandas extorsivas. Específicamente dice el gobierno israelí que no quiere aceptar jamás que el gobierno israelí tenga veto sobre cuáles son los palestinos que van a ser puestos en libertad. Dice que no puede tener Israel veto sobre eso y que ese tipo de demandas no la va a aceptar. ¿Qué es lo que dice Hamás? Ya ha respondido, dice que no es cierto, que no está haciendo ningún tipo de demandas y que se mantienen respaldando el acuerdo que fue anunciado el día de ayer. Vamos a ver cómo se resuelve esto, pero lo cierto es que el bombardeo sigue intenso de Israel sobre Gaza. 71 muertos en las últimas 24 horas y lo que va a quedar todavía, Néstor, estamos a día 16. El 19 recién empezaría a regir ese acuerdo de alto al fuego. O sea, hay 3 días de por medio en que podrían seguir esos bombardeos, Néstor. Gracias, Silvia, que son esos días críticos en donde cualquier cosa podría pasar. ¿Qué es lo que está sucediendo esta mañana? Hamás pidiendo cosas que no estaban pactadas, Israel que sigue los bombardeos, que son los inconvenientes de último momento. Lo celebra en Colombia el presidente Gustavo Petro, que dice que es una buena noticia para la humanidad y dice que por fin una noche de fiesta sin bombas en el cielo.
Todavía no, presidente, todavía hay bombardeos. Repito, esta mañana la cifra de muertos por los bombardeos de hoy, 71, más de 46.000 muertos. Y dice en uno de sus mensajes, padre, dígame. El presidente Petro dice, qué bella, pone un video de la celebración palestina, dice qué bella la alegría de los niños, qué lindo el llanto y las risas de alegría del niño por la vida y por la paz. Herodes ha sido derrotado. Hace alusión ¿Herodes al era texto. judío? Herodes era de Idumea, ¿verdad? Reinaba en favor de los romanos y fue el que en el capítulo 2 de Mateo mató a los niños judíos. Mató a los niños Pero judíos. Es al revés. Las víctimas de Herodes Hay fueron una judíos. interpretación amplia, pero si nos atenemos al texto bíblico, Herodes mandó a matar a los niños judíos para evitar que naciera o que se criara el niño Jesús. Son las 6 de la mañana, 24 minutos. Reacciones varias del presidente Petro en redes sociales y comunicado oficial de la Cancillería sobre este tema que tantas veces ha sido la obsesión del señor presidente. Valentina Herrera. Néstor, buenos días. Fueron 3 publicaciones las que hizo el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales una vez se conoció ese anuncio de un acuerdo de cese al fuego en Medio Oriente. Como usted lo decía, de inmediato lo califica como una buena noticia para la humanidad, asegurando el presidente que la paz de Gaza está al punto de alcanzarse. Por eso desde el gobierno confían en que no haya ningún retroceso, ningún problema en este acuerdo que debería iniciar a hacerse efectivo el próximo fin de semana. Allí el presidente Gustavo Petro comparte los videos de los niños que ya nos contaba Silvia, la gente celebrando y destacando que le parecía muy bella la alegría de los niños, que el llanto y las risas de los niños sea por la vida y la paz, no por los bombardeos. También está respaldando a los equipos de salud que han trabajado en la zona de Gaza y dice que por fin una noche de fiesta sin bombas en el cielo, en medio también de los diferentes compromisos que habían sido anunciados. Pero también reitera su propuesta el presidente Gustavo Petro de enviar equipos médicos a Gaza para atender a niños y niñas heridas, a niños huérfanos, y también se van a ofrecer servicios en Colombia. No es una propuesta nueva, recordemos ya, Néstor, que tanto el presidente como el canciller Luis Gilberto Murillo en junio del año pasado habían ofrecido dar atención médica y humanitaria a niños palestinos y a sus familias, pero en Colombia, que se iba a hacer toda la gestión posible para traerlos a nuestro país. Sin embargo, eso no se concretó precisamente por las condiciones del conflicto. Y también en octubre pasado, en un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de la Fuerza Aérea Colombiana, fue enviada ayuda humanitaria palestina y de regreso se trajeron a varios colombianos que todavía están atrapados en esa guerra. También se pronuncia la Cancillería celebrando y ganando un poco de crédito, asegurando que durante estos 15 meses de conflicto habían mantenido esa postura de buscar un cese al fuego, un diálogo para garantizar sobre todo la atención urgente de las personas que están más afectadas. Y aunque no lo menciona la Cancillería, Néstor, sí sabemos que hay una gestión interna a propósito de ese anuncio de liberación de secuestrados para que se libere al único colombiano, al ciudadano colombo israelí, el Canao Bot, que completa 15 meses secuestrado por Hamas. Recordemos que fue secuestrado cuando estaba trabajando en este festival de electrónica, donde fue el principal asalto el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Esa es una de las gestiones principales que está haciendo la Cancillería, sumado también a las posibles ayudas humanitarias que siga enviando Colombia a Medio Oriente, Néstor. Él está casado con colombiana, después el presidente Petro le da nacionalidad colombiana aquí, a pesar de que sigue siendo rehén en esa guerra en el Medio Oriente. Rebeca Von Bot es colombiana, es la esposa y ha estado reunida por lo menos 2 veces con el presidente Gustavo Petro y con el canciller Luis Gilberto Murillo, pidiendo que esa gestión que Colombia ha tenido ojalá permita la liberación del Caná. El Caná es un hombre joven y en principio no estaría en el listado de los rehenes que serían liberados, porque jamás priorizó a los menores de edad, a los adultos mayores y a las personas enfermas. Veremos qué pasa. 6 de la mañana, 27 minutos. Esa es de la guerra en el Medio Oriente. Tenemos la nuestra. El último hecho ocurre anoche en Tibú, en el Catatumbo, en norte de Santander, en donde alguno de los muchos grupos que opera allí mató a 3 personas. Al padre, al señor López, de la misma familia ellos. Al padre, a la esposa y al bebé de 6 meses. La última víctima del inclemente terrorismo en Colombia. Cristian Santiago.
Néstor, y es un caso lamentable en el que fallecen, como usted lo ha manifestado, Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo de tan solo 6 meses, Miguel Erney López Durán. Viajaban en un vehículo tipo funeraria por la vía que comunica Tibú con la ciudad de Cúcuta y en el sector conocido como La Llana fueron atacados por hombres armados. Las personas que transitaban por el lugar encontraron los cuerpos, dieron aviso a las autoridades sobre las 8:30 de la noche, pues conocieron el caso la Policía Nacional, el Ejército, el gobernador del Norte de Santander, y de una se comenzó con todo el procedimiento para llegar hasta el lugar. Es un caso lamentable que ha sido rechazado por autoridades en Norte de Santander, por comunidades campesinas, por asociaciones campesinas y además por el alcalde del municipio de Tibú, Richard Claro, que ha manifestado que conocía de primera mano a esta familia por su trabajo, por su entrega y esfuerzo en esta población que hace parte de la subregión del Catatumbo. Habló de este tema el coronel retirado George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander. Sí, eso es lo que tenemos. El día miércoles a eso de las 8:30, yo por lo menos fui informado por parte de la policía de un homicidio múltiple que se presentó en la vereda La Valera, vía Tibú, Cúcuta, donde hay 3 personas que fallecieron, entre esos un menor de edad de escasos meses de edad. La gobernación del departamento de Norte de Santander rechaza contundentemente eso y le pide a las autoridades policiales y militares y judiciales para poder esclarecer de manera pronta este hecho que enluta a toda la población de Tibú. Esta es una persona reconocida, un comerciante que tenía una funeraria y fueron lamentables los hechos que se presentaron en ese momento. Y hay que decir que las autoridades han manifestado que esta familia no tenía amenazas en el municipio de Tibú. Entre otras cosas, hay que decir que Miguel Ángel López Rojas, con su funeraria, era prácticamente la persona que ingresaba a zona rural, a las veredas, a las trochas, en donde encontraban personas asesinadas por arma de fuego, para trasladarlas hasta el casco urbano del municipio de Tibú. Él mismo contó ese panorama y ese día a día a través de un documental, lo que tenía que vivir en este territorio del Catatumbo. Debido al orden público que se maneja en la región, las autoridades no salen al lugar de los hechos a hacer la inspección. Es más, a veces ha llegado una en ocasiones que a mí me ha tocado a veces hasta solo recoger el cuerpo porque ni ningún vecino ni ningún mirón llega por lo menos a preguntar y entonces uno le toca solo recoger el cuerpo y subirlo al carro y transportarlo. Casi el 60% sí se maneja homicidios aquí en la región. Una vez recogí 4, todos 4 los llevé a medicina legal en el mismo carro. Y es que es un panorama que es muy normal, para decirlo de cierta forma, en el Catatumbo, porque prácticamente los dueños o trabajadores de funerarias son quienes terminan recogiendo, entre comillas, los cadáveres que son de personas que son asesinadas en el Catatumbo para llevarlas hasta medicina legal. Las autoridades, en este caso, como él mismo lo ha dicho, ocurrió muy temprano, sobre las 8:30 de la noche, y hasta altas horas de la madrugada fue que lograron adelantar todo el proceso en el lugar en donde ocurrieron los hechos. ¿Quiénes operan allí? Hay presencia de la guerrilla del ELN, de las disidencias de las FARC, pero también es una zona que tiene alta presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autoridades están investigando quiénes son los responsables de este triple homicidio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos y mientras Colombia amanece de luto por el terrible asesinato de la familia López Durán, incluido un bebé de apenas 6 meses de nacido en la zona del Catatumbo, en un área de influencia en la que hace presencia la guerrilla del ELN, se conoce el momento de definiciones cruciales sobre el futuro de los diálogos con ese grupo armado ilegal. Con una carta de 7 páginas muy dura que escribe Oti Patiño, el alto comisionado de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, dirigida a los comandantes de ese grupo armado ilegal, en la que denuncia diferentes hechos graves, pero además hace un recorrido histórico sobre lo que ha significado, según él, la manipulación que hace el ELN de la figura del cura Camilo Torres Restrepo, quien terminó, según la teoría de Oti Patiño, siendo instrumentalizado por Fabio Vázquez Castaño, el histórico cabecilla del ELN, y murió en un combate con el ejército, dice Oti Patiño, en una emboscada en 1966 en Patio Cemento. Pero más allá del recuerdo histórico que trae Oti Patiño, la carta trae una serie de verdades que les canta en la cara y denuncias muy graves, entre ellas el hecho de que el ELN
por cuenta de la creación del Frente Comuneros del Sur, que si se pudiera ver de alguna forma sería una disidencia del Ejército de Liberación Nacional, que según dice Oti Patiño, escuchando a los indígenas de la cordillera en Nariño, quieren paz con el gobierno del presidente Petro, decidió negarles esa posibilidad. Y como se cerró esa puerta, a pesar de que en principio estaban informados y habían estado en mesas en las que se había tratado el tema, señala Oti Patiño que la decisión del Comando Central del ELN fue muy grave. No solamente ordenar el asesinato del cabecilla de ese grupo alias HH, sino también ordenar el asesinato de Álvaro Jiménez, que es la mano derecha de Oti Patiño en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y también, dice él, vino una campaña de sicariato moral. En la carta Patiño dice, entre otras cosas, lo siguiente, y es una carga de profundidad para lo que hoy plantea el ELN, cuyo proceso está en crisis a pesar de la tregua de fin de año, porque dicen ellos que el gobierno los ha traicionado al haber iniciado diálogos de paz con el Frente Comuneros del Sur en el departamento de Nariño. Dice Oti Patiño al ELN, la historia de la lucha por el cambio en Colombia es una lucha mucho más amplia de la que predican ustedes. Y luego agrega lo siguiente, dice que el ELN no ha cambiado la doctrina en un solo punto en el 6º Congreso, sino que ha radicalizado sus posiciones. Oti Patiño dice, la tremenda paciencia que han tenido los miembros de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN, dirigidos por Veda Grave, y la generosidad del presidente Petro, quien pese a las continuas agresiones verbales del ELN contra su dignidad como persona y como presidente, insiste en buscar caminos de entendimiento. Lastimosamente, esa generosidad y esa paciencia han sido interpretadas como debilidad, y todo tiene un límite, y es el mes de enero. Oti Patiño dice que en los próximos días, en la mesa de diálogos, se debe definir si esa guerrilla tiene o no intenciones de paz, y le hace un llamado claro, y dice, si se deciden por el camino de la paz, el ELN tiene que comprometerse a lo siguiente de manera clara y sin ambajes ante la gente en Colombia: no más desplazamiento forzado, no más secuestros, no más reclutamiento de menores y no más sicariato. El balón está en la cancha del ELN, que tiene una protección de oro en el régimen de Nicolás Maduro. Viven en Venezuela sus máximos cabecillas, engordando y envejeciendo tranquilos, mientras a Colombia la siguen manchando de sangre en sus campos y en sus ciudades. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 35 minutos, y desde hoy usted se va a encontrar que subieron otra vez los peajes en Colombia. Llegó el 16 de enero, momento de la segunda alza del año. Esta vez es de 5.2%, el ajuste que obedece a que los peajes están indexados, es decir, amarrados al índice de precio al consumidor o porcentaje de inflación con la que se acaba el año anterior. Suben hoy los peajes de la inflación, 5.2% de 2024. Es el segundo aumento del año, pero no en último. Ya empezó a regir el aumento del 1 de enero, que fue de 2.7%, y según la ministra de Transporte, María Constanza García, queda pendiente el tercer aumento, que está programado para abril. El incremento del 1 de enero y el de abril que está pendiente son de la inflación, por lo que no se subió en el año 2023 cuando no subieron los peajes, y el de hoy, 16 de enero, es el correspondiente, como cada año, a 2025, a la inflación del año anterior. Es que hoy los transportadores siguen pagando los platos rotos de que no se haya hecho el aumento respectivo en 2023 cuando no se subieron los peajes, 9.28%. Solo hasta agosto de ese momento se hizo una alza del 4.6%, es decir, de la mitad. Por eso la mitad estaba pendiente y se está subiendo este año para tapar ese hueco. Ahora, dice la resolución del pasado 13 de enero del Ministerio de Transporte que este incremento, el de hoy, aplica en 33 peajes del país, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Nariño, Córdoba, Cauca, Antioquia, Santander, Valle, también en peajes de Caldas, Cesar, Risaralda y norte de Santander. Finalmente, pongámosle números a esto para dar un ejemplo. En particular, en un vehículo particular, es notable el aumento, por ejemplo, en los peajes en la vía Bogotá-Villavicencio. Todos los 3 peajes tienen un aumento de 3.000 pesos y el de Pipiral sigue siendo el más costoso. Y prepárese, porque si suben los peajes, pues sube el flete y por ende productos de la canasta familiar y por lo tanto lo que usted va a comprar al supermercado. También van a subir tiquetes de los buses de servicio público. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6:38 a.m. Terminaron los 3 días de cónclave ministerial con rumores de salida de algunos miembros del gabinete y con la salida efectiva del que menos se creía, el director de la DIAN, Jairo Villabona, quien duró apenas 7 meses en el cargo tras posicionarse el 5 de junio del año pasado en reemplazo de Luis Carlos Reyes, ahora ministro de Comercio, pero quien salió de la DIAN enfrentado con los sindicatos y muy peleado con Ricardo Bonilla, entonces ministro de Hacienda, con quien sostuvo una durísima pelea respecto a quién tenía la culpa y la responsabilidad pública de las alegres y muy infladas proyecciones de recaudo tributario, soporte del plan financiero del Ministerio de Hacienda y pilar de las fuentes de ingresos del presupuesto general de la Nación, incluidos los 10 billones de litigios y demandas a favor de la DIAN que jamás prosperaron y que ni siquiera tuvieron nunca un proyecto de ley para el arbitraje de dichos litigios tributarios. Puesto de director de la DIAN que sigue salado, que continúa arrastrando a todos los que llegan a ese cargo, dados los problemas de caja del gobierno nacional, el derrumbe del 14% en el recaudo tributario del año pasado, los 30 billones que no se recogieron comparados con los 2 últimos años, los 28 billones del tijeretazo al que se vieron obligados en 2024, los 12 billones de recorte o de aplazamiento a los que se ven abocados teniendo que comenzar este año y en general todos los líos con la desfinanciación del presupuesto producto de la baja recaudación de impuestos, de la baja o de la falta de gestión fiscal, de los problemas en la declaración de renta de los grandes contribuyentes y del desfase frente a las proyecciones iniciales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Gran lunar dentro de las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo nuevo timonel, Diego Guevara, queda ahora con carta blanca para elegir el director de la DIAN que más se le acomode y que le sirva para encarar en equipo la nueva reforma tributaria, sonando para ello el nombre de Luis Eduardo Ginás, que actualmente dirige la OIAF. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:40 a.m. de la mañana. El año comenzó con un mega operativo en las cárceles del país. En simultáneo, el INPEC, que es la autoridad carcelaria, se tomó 124 cárceles intentando hacerle frente a la corrupción, a la violencia al interior de estos penales y a la extorsión, que es el delito de mayor incidencia en los 2 últimos años en el caso de Colombia. La toma fue de más de 3.700 funcionarios del cuerpo de custodia que llegaron de sorpresa a 138 pabellones a ejecutar lo que se ha denominado la Operación Dominó. Encontraron cerca de 1.000 teléfonos celulares, armas de fabricación artesanal, más de 2.700 accesorios para teléfonos celulares, 487 tarjetas SIM card y aproximadamente 20 dispositivos USB. Además, encontraron más de 12 kilos de estupefacientes y 1.250 litros de alcohol, lo que les demuestra un poco cómo son las rumbas y las fiestas en las cárceles. Estos hallazgos están paradójicamente dentro de lo normal y lo recurrente, pero dentro de lo sorprendente están los altares de santería en las cárceles, por ejemplo, del Buen Pastor en Bogotá, que contenían figuras de duendes, unas oraciones y vudú y elementos que tenían olor fétido y que tenían como único propósito evitar las requisas y las vigilancias de los guardias. O por ejemplo en la cárcel La Modelo en Bogotá, donde uno de los reclusos montó una tienda, una celda increíblemente convertida en una tienda llena de estantes de productos de todo tipo, desde alimentos hasta artículos de higiene personal que normalmente no están permitidos en los centros de reclusión, donde este preso se consolidó como un próspero tendero por la variedad, por el surtido que tenía en su prisión y rastros, por supuesto, de lo que pudo ser una celebración de Navidad en la cárcel de Guaduas, donde encontraron incluso pólvora. Una nueva barrida que pone bajo la lupa, por supuesto, a los funcionarios de la Guardia, que son los únicos que pueden autorizar el ingreso de estos elementos prohibidos. Guardias que en el 2024 tienen una cifra casi récord
La cifra la tiene la Fiscalía de casi 100 funcionarios del IMPEC involucrados en actos de corrupción dentro de los centros de reclusión del país. Esa cifra es el número de capturados que se suma a los 72 procesos penales por crímenes como concusión, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Son las historias de las parrandas, de las comidas exóticas y de los permisos prohibidos, como por ejemplo el muy recordado, el de Carlos Matos, que por supuesto tuvo consecuencias disciplinarias y penales. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mil. Amanecemos con varios nombramientos esta mañana del presidente, nueva directora del Instituto Nacional de Salud. Tendremos, Víctor, nuevos codirectores del Banco de la República. Sí, Néstor, amanecemos con remesón en la Junta Directiva del Banco de la República, que recuerde usted es una de las instituciones más importantes para la estabilidad económica del país. Después de cierto tiempo en el poder, y esto ocurre con todos los presidentes, el que está en el turno, el presidente de la República de turno, queda facultado constitucionalmente, Néstor, para hacer cambios dentro de la Junta Directiva del Banco de la República, y el presidente Gustavo Petro está en este momento ejerciendo esa facultad al designar a los economistas Laura Moisá y César Giraldo como nuevos codirectores del Banco de la República. La nueva codirectora es economista de la Universidad Nacional y actualmente es vicerrectora en su sede de Medellín, con una amplia experiencia como académica. De hecho, cuando se posesionó, ahí hubo una primera controversia porque se posesionó como vicerrectora en nombre, esto ocurrió el año pasado, de la Asamblea Nacional Constituyente. De otro lado, Giraldo es economista de los Andes, aunque su maestría en economía la hizo en la Universidad Nacional y cuenta con una amplia trayectoria tanto en lo público como en lo privado. Néstor, aquí es importante tener en cuenta que de los 7 integrantes de la Junta Directiva, 4, es decir, la mayoría, tendrán algún tipo de vínculo con el actual gobierno, que son estos 2 nuevos codirectores que le acabo de mencionar, más una codirectora que hace meses ya había elegido el presidente Petro, más el ministro de Hacienda, Diego Guevara, por lo que el gobierno podría tener mayorías o una gran incidencia de ahora en adelante sobre las futuras decisiones del Banco de la República. De hecho, Néstor, finalizando el año pasado, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, fue muy criticado porque dijo que esperaba que estos 2 nuevos codirectores le ayudaran al gobierno con una política monetaria más consistente con las visiones económicas de los actuales funcionarios del gobierno, cuando los sectores económicos y de mercados esperan que, al contrario, actúen con independencia, carácter técnico y no por lo que eventualmente les indique un presidente en ejercicio. Con estas designaciones, Néstor, los analistas no descartan que ahora sí el Banco de la República acelere las reducciones en tasas de interés, como desde hace rato ha querido el gobierno nacional. Víctor. Llegan entonces Laura Moisá y César Giraldo. Todavía no sabemos cuáles son los 2 codirectores que se van del Banco de la República. Pero yo le iba a decir eso, yo estoy suponiendo que se va la doctora Viviana Tobada, porque por un asunto de género, mujer es reemplazada por mujer. Y cumple su periodo este año. Ella llegó en 2021. Es una de las que sale. Cumple el periodo de 4 años, Viviana Taboada, sale nombrada hace 4 años en el gobierno Duque. Y el otro que sale, señor, Víctor, es Steiner, Jaime Jaramillo, que debe ser el que reemplaza. O Roberto Steiner. Yo tengo una apuesta diferente, que se queda la doctora Viviana Taboada. Mire, le voy a dar los nombres de de la actual Junta Directiva del Banco de la República. Leonardo Villar es el gerente, ¿sí? Está el doctor Roberto Steiner,
Está la doctora Viviana Taboada, que es la que usted menciona, el doctor Jaime Jaramillo Vallejo, el doctor Mauricio Villamizar y la doctora Olga Lucía Acosta Navarro. Ella es la primera designada hace unos meses en la Junta por el presidente Gustavo Petro. De esos, yo creería, pero igual no lo sabemos, que se van Roberto Steiner y el doctor Jaime Jaramillo. Sí, Steiner es claramente el más reconocido, digamos, el de más recorrido, de más, experiencia y recorrido y reconocimiento académico, ¿no? Steiner es un gran economista. Yo no sé cuánto tiempo lleva en la junta directiva del banco. Pero quería va en la mitad de su segundo periodo. Quería saber porque la profesora Moisá Héctor, hasta donde yo entiendo, llega a reemplazar una mujer, que debe ser Viviana Taboada, que es a la que se le está venciendo el periodo de este año. Pues no necesariamente, porque recuerde usted que la cuota de mujeres es mínima, no máxima. Entonces, el hecho de que eventualmente tenga que tener el 30%... Y está la doctora Olga Lucía Acosta también. Por eso. No, lo que digo es que quizás si sacan una... Claro, no, lo que digo es que si sacan una mujer, tienen que reemplazarla por una mujer, pero si sacan un hombre, pueden reemplazarlo por una mujer. Pueden reemplazar por una mujer, claro que es. Por eso es que podrían salir los dos hombres y la cuota de género, pues. Y ahí hay algo clave, y es que el presidente puede decidir qué codirector sale de la Junta del Banco de la República. No es un tema de periodo cumplido. El presidente Víctor informa anoche quién entra, pero no informa quién sale. Pero no dice quién sale. Y es una decisión también de él. Es un dato muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si hubiera ese dato que alguno de ustedes dijo, y que está en alguna parte, tal vez lo leí en el diario La República, que uno de los que saldría podría ser Olga Lucía Acosta, pues sería raro porque él la nombró, ¿no? Ahí no creo, yo estoy dando. Ella es la que tiene el puesto más fijo que todos, creería yo. Sí, yo estoy dando por descontado. Yo creo, cuando el presidente Petro se ha arrepentido un poco de haberla nombrado, ¿no? La verdad es que ella es nombrada por José Antonio Campo y no siempre ha estado del lado del gobierno en la decisión de las tasas de interés. Usted tiene razón con otro dato. Si sacó a Villabona, que había llegado el director de la DIAN, Víctor, 7 meses en el cargo, y le está echando la culpa a Villabona del bajo nivel de recaudo de la DIAN, pues yo me imagino cualquier cosa puede pasar. Decir, el presidente Petro es imprevisible. Esa parte de quién sale de la Junta del Banco de la República todavía no lo sabemos. Y va a ser muy interesante, además, Néstor, porque de eso dependerá el equilibrio de fuerzas ideológicas en el Banco de la República, que toma decisiones económicas y las mayorías muy importantes. Y si las personas que llegan, Néstor, van a actuar con independencia y con fundamentos técnicos sobre las necesidades macroeconómicas del país, o van a actuar, no sé, Víctor, por una llamada del presidente de la República la noche anterior, obviamente así dentro de la Junta tenemos que esperar directiva. Qué pasa con... Esa es la gran pregunta del momento. Pero mire, por ejemplo, la doctora Laura Moisá, que es una muy destacada economista, vicerrectora de sede de la Universidad Nacional en Medellín. Sí. En su acto de posesión el año pasado, le criticaron que ella dijo que ella llegaba en representación de la Asamblea Constituyente. Digamos, ahí hay unos antecedentes, pero obviamente hay que esperar su posesión. Néstor, pero hay que saber, y sería bueno que Víctor nos lo explicara, cuáles decisiones del Banco de la República, entre ellos la emisión de dinero, tienen que ser tomadas por unanimidad. Ahí está el quiz del asunto. Felipe. Hay una gran preocupación porque el presidente Gustavo Petro en muchas oportunidades, inclusive para hablar de financiamiento y reparación de víctimas y otras necesidades fiscales de Colombia, ha hablado tanto en campaña como ya en ejercicio de la presidencia de la emisión monetaria para financiar directamente cosas del gobierno nacional. Eso no sería tan fácil, Felipe, porque se necesitaría el voto unánime de absolutamente toda la Junta Directiva del Banco de la República. Néstor, digamos, pensemos que la mayoría, que estos 4 personajes que les cuento, los 2 nuevos codirectores, más la doctora Olga Lucía Acosta, nombrada por el presidente Petro hace unos meses, más el ministro de Hacienda, tomaran la decisión de votar por una emisión monetaria, los otros 3 codirectores siguen, los que queden, pues actuando de manera independiente, y sería muy difícil una decisión unánime, pese a esta mayoría del gobierno nacional, sobre la emisión monetaria. ¿Qué sí se podría configurar? Una mayoría para acelerar, Felipe, el ritmo de las disminuciones en tasas de interés. De la reducción de las tasas. Pero, Felipe, tal y como están las cosas, lo que hemos visto, Néstor, a lo largo de estos... Sabemos 2 que llegan hoy.
Laura Moisá y César Giraldo, ¿de acuerdo? Así es. Sí. Ambos profesores de la Universidad Nacional, pues obviamente no será una sorpresa decir que son de una corriente económica afín al presidente Petro. Lo que no además, sabemos, Néstor, y es tan importante como saber quiénes llegan, es quiénes se van. Me están informando, Víctor, en este momento, personas del Banco de la República, que es muy probable que se vayan hoy los dos economistas más ortodoxos. Y allí estaría el quid del asunto. Uno, Jaime Jaramillo. Sí. Y el segundo, efectivamente, Roberto Steiner. Claro. Si es así, se quedaría la doctora Taboada, Viviana Taboada, se quedaría la nombrada el año pasado por el presidente Petro, que se llama Olga Lucía Acosta. Olga Lucía Acosta. Más los dos de hoy. Y vendría un siguiente nombramiento. Mauricio Villamizar y Leonardo Villar. Sí, seguirían Villamizar y Villar gerente. Y todavía pero lo que podemos esperar, creo yo, de esta nueva junta, el presidente Petro la capacidad para poner otro codirector del Banco de la República, con lo cual va a tener poderes o influencia mucho más fuerte en la junta directiva del banco. Pero lo que podemos esperar, Néstor, de esta nueva junta y de los ternados o postulados, por el presidente, es lo mismo que hemos observado a lo largo de estos 2 años largos de gobierno Petro. Y es que sí, claro, es un gobierno de izquierda, pero en materia económica y macroeconómica y fiscal han sido responsables. Eso no se le puede negar. Subió el precio de la gasolina, no se ha volado la regla fiscal, a pesar de que se la pasa poniendo trinos y amenazando. Ahí están viendo cómo recortan el presupuesto en estos días, y nos lo contaba el director de Prosperidad Social, cómo están reduciendo subsidios, reduciendo contratos de prestación de servicios para cumplir la regla fiscal. Entonces, claro, una cosa es el discurso y otra cosa es lo que está pasando, y hay evidencia de 2 años que nos permitiría suponer que estos codirectores, así sean de la Nacional, que para muchos eso es pues el infierno, que no sean economistas de los Andes les parece lo peor. Pues que claro que viene con una doctrina distinta. Luis Ernesto, perdóneme, el doctor Giraldo no, está equivocado. Giraldo es economista de los Andes, es profesor de la Nacional, es asesor del gobierno en temas de economía popular. Mayor razón para que esas discusiones sobre las distintas facultades de economía no hagan parte de la discusión, sino que entendamos que ahí van a llegar posiciones económicas parecidas a las que ha tenido el mismo gobierno, sus ministros de Hacienda en estos 2 años, que han sido responsables fiscalmente. Bueno, veremos, Víctor, en el momento en que tengamos alguna información de quiénes se van, vamos a contársela a los oyentes. ¿Y sabe por qué, Néstor, dentro de los opcionados, y muchas personas creen que también estaría dentro de las posibilidades que se vaya la doctora Viviana Taboada de la Junta Directiva del Banco de la República? Pero esto es pues pensar muy mal pensar, pues, porque ella es hija de la doctora Alicia Arango, ¿se acuerda? La que fue ministra, muy cercana. Muy cercana al Centro al Democrático, expresidente Uribe y al expresidente Duque. Pero ella es una muy desacada economista. Claro. Más allá de ser hija de él, ella ha hecho un trabajo muy importante en el banco. Y vuela con alas escrito propias. Libros. Sí, y es una persona muy competente. Y ha actuado de manera muy responsable con las decisiones de política monetaria ahorita que se nos trepó la inflación. Entonces esa es la baraja de posibilidades. Esa es una mala aproximación siempre, Felipe, a los temas. Es que es hija de, es la esposa de, es fulanita de tal. No. Ella, la doctora Taboada, es una economista. Yo supongo que llegó ahí por sus méritos, y supongo que tomarán la decisión esta que está tomando el presidente Petro basado en méritos. La otra decisión, el otro nombramiento de esta mañana, es la nueva directora del Instituto Nacional de Salud, que en momentos de crisis de salud es un cargo que va a figurar, que va a ser muy importante. Ricardo. Sí, señor, es la directora del INS, según el reporte más reciente, la doctora Diana Marcela Pava. Ella es médica de la Universidad de Manizales con una especialización en toxicología. Ella lleva varios años ya en el INS, venía trabajando en esa entidad. Tomás Prasca era el director encargado hasta este momento, y con esto se salda un pendiente que tenía el gobierno del presidente Gustavo Petro, que le estaban pidiendo todos los sectores de la salud un nombramiento en propiedad justamente de director, en este caso directora del INS. El triple homicidio de anoche en Tibú es particularmente doloroso porque mataron a un bebé de 6 meses que iba en el carro. El carro lo manejaba el dueño de la funeraria, don Miguel Ángel López, iba con su esposa, Zulay,
y con el bebé de 6 meses, los 3 víctimas de los Después disparos de eso, del ¿qué puede esperar uno, Néstor? Es decir, yo creo que ya eso es lo más bárbaro. Es decir, porque esto es de bárbaros, como un niño de 6 meses. Un bebé, padre, es la última víctima, desafortunadamente, la penúltima, para ser más claro. 6:57 minutos. Señor alcalde de Tibú, Richard Caro. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Un saludo para todo su equipo y todos los que nos están escuchando en esta mañana. Alcalde, ¿cómo fue? Tengo entendido que usted conocía al señor López, usted había sido personero de Tibú, él sabía, él estaba amenazado. ¿Qué información tiene usted sobre el caso de lo que ocurrió con estas 3 víctimas de los grupos delincuenciales allí en el Catatumbo? Bueno, yo creo que primero con mucha tristeza, realmente Miguel era un amigo personal, alguien que pues desde hace mucho tiempo conocía, se dedicaba a una labor bastante compleja en nuestro municipio por todo lo que tiene que ver con pues, el tema de violencia, ese trabajo que él realizaba con coche fúnebre que no lo hacía cualquiera y en las diferentes condiciones que existieran lo realizaba. Y cuando anoche recibimos esta noticia, pues quedamos, digamos que como muy afectados. Primero porque realmente la afectación a la familia del bebé que estaba recién nacido, 6 meses y con su esposa, de verdad que afecta la moral de todo un pueblo, afecta todo lo que hemos logrado avanzar en la paz. Y allí es donde yo siempre he dicho a los grupos al margen de la ley, a los delincuentes, que no solo hablemos de paz, sino que hagamos la paz de verdad. Creo que un municipio como el nuestro, que está cansado de tanta barbarie, necesita no solo hablar de paz, sino que hayan hechos reales de paz y que estos hechos violentos no sigan sucediendo en nuestro municipio. Sí, alcalde, usted sabe ¿por qué atacaron el carro fúnebre que iba manejando el señor López? No, hasta el momento están en materia de investigación. Hemos realizado las diferentes investigaciones con presidentes de junta, líderes comunales, familias del sector, para ver pues si habían escuchado algo. Hasta el momento nosotros no sabemos los móviles de este hecho. Tampoco habían denuncias recientes de Miguel. Hace un par de días había conversado con él porque él nos prestaba para la administración municipal el servicio fúnebre para las víctimas del conflicto armado. Hace 2 días había tenido una conversación con él y no había nada fuera de lo normal. Estamos esperando que la fiscalía pueda pronunciar. ¿Qué información tiene usted sobre cómo fue el ataque al carro fúnebre, alcalde? La información que tenemos, él se desplazaba entre la vía que de la Y de Astilleros conduce al municipio de Tibú. Fue abordado por unos sujetos en motocicleta, los cuales dispararon contra el vehículo fúnebre donde se desplazaba con su esposa y sus hijos. Uno de los hijos que venía en la parte de atrás del carro está con vida, fue testigo de los hechos, aproximadamente de 10 años, el hijo de Miguel. ¿Y por qué iba el bebé en el carro de la funeraria, alcalde? Él, pues, me imagino que se estaba haciendo diligencias familiares y aprovechó pues que iba a viajar para poder mover a su familia o transportar a su familia en el carro fúnebre. Él solo tiene ese vehículo, el cual pues creería yo que por eso traía a su familia con él. No estaba trabajando en ese momento. Creería que tenía cuestiones personales y por las cuales pues se desplazó con su familia en el vehículo laboral. ¿Cuántos hijos tenía él? 3 hijos. 3 hijos, ¿y los otros dónde estaban? La información que tenemos es que en la parte de atrás iba el hijo de 10 años. No sabemos si estaba el otro todavía, está con los familiares en este momento. El Instituto de Bienestar Familiar pues está haciendo lo respectivo. Pero alcalde, ¿eso quiere decir el niño de 10 años, el mayor, se salvó del ataque terrorista? Se salvó del ataque, sí señor, logró salir del vehículo, al cual fue interceptado sobre la vía. En ese momento se encuentra con sus familiares, pues estamos a la espera de que la fiscalía haga lo pertinente, bienestar familiar, para